Bien, estamos aquí con un amigo de la casa, un placer, Marcos Aguinis. Gracias, Pablo. Y gracias por haberme invitado en este momento, Por favor, en este programa. eh, el momento del homenaje, digamos, ¿no? De rendir tributo, siento que todo me queda grande, por supuesto, rendir tributo a una historia de 26 años, ¿no? ¿Qué ha sido hora clave en la historia según tu criterio? Ha sido conducida por un humanista, una persona de una extensa cultura, un pensador, conocedor de la filosofía, además de abogado, con una gran formación periodística, desde luego, que gustaba examinar del derecho y del revés los temas y que formulaba preguntas inteligentes. Era como una excavadora su pregunta que te exigía encontrar algo por debajo de la superficie visible. Y esto yo creo que es lo que generó el gran entusiasmo por este programa. Desde luego que produjo muchas críticas, porque él ha tenido siempre una postura que apuntaba hacia la libertad, en el sentido más amplio de la palabra libertad. Y eso no es algo que todo el mundo desea. Mucha gente se esclava sin darse cuenta que se esclava. Mucha gente habla en contra de la esclavitud, pero en el fondo la prefiere ser esclavo. Y amar la libertad y luchar por la libertad no es una característica que predomine en todas partes del mundo. Hoy en el mundo tenemos que la mayor parte de la humanidad prefiere la esclavitud de las ideologías, del terrorismo, del fanatismo, que son formas de esclavitud. Por lo tanto, Mariano Grondona tenía esa cualidad. Además, el lenguaje de él... La tiene, la conserva, la digo, conserva, ¿no? claro que Este sí. es un programa homenaje con un Mariano bueno, que se retira del periodismo televisivo, porque hay un momento en que nos llega a todos, nos llegará a todos, ¿no? Pero sus enseñanzas y, digamos, su impronta está permanentemente. Yo decía recién al principio que lo que más tomo de él, puedo discrepar en muchas posiciones, de sus posiciones, pero también con el diario del lunes es más fácil discrepar. Pero tengo muchos más acuerdos que discrepancias. Pero hay algo que sí me une, perdón, que trataré de aprender toda mi vida. Es de justamente su vocación por el aprendizaje permanente. Así es. Y por la aceptación del error, del otro y el propio. Yo no sé cuántos hombres públicos en la Argentina han reconocido yerros, ¿no? Y creo que Mariano marcó una impronta en esto, ¿no? Hay muchos que hoy revisan el pasado de la Argentina, el reciente y el no tan reciente, con un beneficio de inventario propio, ¿no? Como omitiendo absolutamente sus desmesuras, sus posiciones extremas, en una Argentina donde pululaban las posiciones extremas, ¿no? Por eso, cuando a mí me preguntan, yo digo, escuchen al profesor que plantea siempre que el yerro es una invitación a la modificación de la actitud, y ahí está la verdadera sabiduría, no en no equivocarse, sino en tratar de aceptar el error para aprender. Tal cual. Hasta el día de hoy me encuentro con personas que me dicen, pero ¿te acordás que Mariano Grondona hace 30 años, hace 40 años? Sí, pero él ha ido corrigiendo todo eso. Exacto. Y ahí está el mérito de él. Un hombre abierto, cordial, que escuchaba, efectivamente, y que formulaba, como te digo yo, muy buenas preguntas. Por eso le mando un saludo muy afectuoso, un reconocimiento a su calidad de humanista, y también en esta oportunidad quiero señalar tu conducta, una conducta ejemplar, de respeto, porque era difícil ir paulatinamente reemplazando las situaciones en que se encontraba él por motivos de salud, pero que lo has hecho con una gran calidad. Y yo creo que Mariano está contento por eso y toda la audiencia también lo reconoce. Me une a él una cuestión muy personal y muy humana. Has dicho la palabra clave, humanista. Porque cuando él tuvo su episodio del accidente cerebrovascular durante 2 meses, yo obviamente no hablé con él. Pero le supe decir a Elena, su mujer, digo, dígale que se quede tranquilo por una vieja anécdota que él contaba permanentemente, de esas viejas anécdotas, esas metáforas históricas que servían las traía a colación para explicar acontecimientos actuales. Y era el de 2 generales alemanes que en medio de una guerra, hace muchísimos años, de una batalla, tenían todo planificado para actuar en consonancia, y de pronto el enemigo los divide y los incomunica. Entonces,
en determinado momento tuvieron que actuar pensando cómo iba a actuar el otro, pero sin comunicación con el otro. Y actuaron de tal manera que fueron complementarios. Entonces, cuando él tuvo este episodio, le dije que se acordara de esa metáfora. Y cuando volvió de su enfermedad, tuvo una... Yo no sé si le gustará, pero tuvo un apretón de manos muy sincero conmigo y que terminé con lágrimas en los ojos, porque me agradeció enormemente. Y yo ese día me dije a mí mismo, y se lo dije a mi mujer que está aquí, lo voy a acompañar hasta el final del ciclo, hasta que él decida cuándo sea el final del ciclo hora clave y si él quiere que yo permanezca a su lado. Y creo que ahí, creo que nos fuimos conociendo mutuamente y eso, ¿no? Generación, a él no le importaba, no le ha importado nunca la distancia generacional. Le ha importado siempre la posibilidad de escuchar al otro y ver si en el otro anida algo de razón. Aunque él piense exactamente lo contrario. Así es. Bueno, Marcos, hay un cambio en marcha, con una velocidad, con acontecimientos que se agolpan y a los periodistas nos desafían a que tratemos de jerarquizar las cosas y ponerlas en su lugar, y creo que siempre fracasamos, porque son tantos. Sí. ¿Qué pensás de este momento de la Argentina? Predomina en general la sensación de alivio en Argentina. El resultado electoral ha dado una sensación de alivio. A pesar de que los números, y después viene Jacobe, podrá analizarlo mejor que yo, no son los que se conocen, yo opino que la diferencia a favor de Macri es mucho más grande, porque cuando se escrutaron el 50 o 60% de los votos, Macri estaba 6 o 7 puntos o 8 puntos arriba de Scioli, y no puede ser que con el residuo del 40% se haya girado de tal forma en la elección. Pero ahí Macri, desde el inicio, mostró una gran habilidad política, porque él seguramente pensó, yo no voy a entrar en discusiones menores creando un clima hostil cuando lo que me espera a mí es gobernar un país muy difícil y muy complejo, y no voy a hablar sobre ese tema, me dedicaré a otra cosa. Y en este momento Macri está revelando algo que lo confieso públicamente, está revelando una calidad de estadista que yo mismo no me la imaginaba. Yo opinaba bien de Macri, lo apoyé públicamente. La gestión que él realizó durante 8 años en la Ciudad de Buenos Aires ha sido excelente. La Ciudad de Buenos Aires está muchísimo mejor. Si uno compara las gestiones en la Ciudad de Buenos Aires de todos los gobiernos anteriores, uno se da cuenta que la diferencia con Macri es enorme. Lo que pasa es que hay mucha mezquindad para reconocerlo, pero es enorme. Y eso le ha dado una gran experiencia. Pero además de eso, le ha dado la experiencia necesaria para darse cuenta que lo esencial era gobernar un país muy complicado como es el argentino, es decir, un pueblo muy complicado como es el pueblo argentino. Y concretamente nunca se le adosaron atributos políticos. Al contrario, ¿no? Se decía de que era su gran falencia. Claro, un gestor, un ingeniero, pero que no tenía cualidades políticas. La demostró. Tiene muchas cualidades políticas. No solo que se ha rodeado de un elenco muy bueno en todas las áreas, sino que ha sabido manejarse con mucha habilidad en los momentos iniciales donde evidentemente tenía que pisar un campo minado. Ha jugado audazmente en el límite de la aceptación de su propio electorado. ¿A qué me refiero? Bueno, vos, muy de aprendiz yo, y muchos otros, hemos planteado la República sí, como un objetivo, ¿no? Claro. Gobernar por decreto no es el ideal de una república. El ideal de una república es que funcionen plenamente los 3 poderes. Claro, y algunas de las decisiones que se han tomado en el último tiempo tienen mucho más que ver con un presidencialismo necesario y no con esa república a la que aspiramos y que formó parte del contenido de la propuesta de Cambiemos, ¿no? ¿Cómo te ubicás frente a eso? Bueno, no nos olvidemos que aquí el cambio de gobierno se hace cerca del periodo en que se genera el receso legislativo. Sí. Eso ha ocurrido siempre. Pero que además ha dejado, el país ha quedado en muy malas condiciones. Incluso hubo quienes hablaban de que era una Argentina de posguerra, como una Argentina bombardeada. Y bueno, no llegamos a ese extremo, pero empieza uno a mirar un punto y otro y se da cuenta que las cosas son muy complicadas. Pero lo complicado es que hay una gran hostilidad contra este nuevo gobierno que trata de frenarse justamente por la actitud de este gobierno que está evitando la confrontación abierta y que ha dado muestras de acercamiento y que generó sorpresa.
El hecho de que el presidente haya procedido como hacen los presidentes normales, llamando a conversar a los rivales políticos, ¿verdad? Haciendo una reunión con todos los gobernadores y llamando a los socios. Hace poco te referiste sobre ese tema. Los gobernadores son socios en la buena y en la mala. O sea que tenemos que colaborar todos y no empezar a seguir la vieja táctica de que el gobernador está afiliado a una tendencia y no le importa el país. Todo esto, junto con la rapidez con que se han tomado ciertas medidas, ha asombrado al país. A Prat Gai no le llevó más que 40 minutos en manifestar todo lo que ha hecho. El famoso cepo, que parecía que era la bomba atómica, que iba a llevar el dólar a 30, 40 pesos, que iba a ser la locura. Bueno, el dólar se mantiene en 13. El Banco Central, que estaba vaciándose en forma rápida e irrefrenable, de pronto, sin ninguna medida especial, comienza a recibir más dinero y el Banco Central está mejorando. Una gobernadora como Alicia Kirchner, de Tierra del Fuego, viene a pedirle auxilio. De Santa Cruz viene a pedirle auxilio y está expulsando los ñoquis de allí. No, sí, bueno, ese es el último dato de las últimas horas. Sí. En Santa Cruz, Alicia Kirchner quiere expulsar los ñoquis de Daniel Peralta y quiere hacer un inventario de lo que recibió. Es decir, está haciendo macrismo puro en Santa Cruz. Claro. Digamos, sería muy interesante que el kirchnerismo de la resistencia le concediera al presidente Macri lo mismo que le tendrán que conceder a la propia Alicia Kirchner, que haga en Santa Cruz de manos de un tipo de un gobernador, de un político que nació de ellos. Daniel Peralta es un hombre que fue del riñón de ellos, ¿no? Así es. Es decir, realmente el último relato residual del kirchnerismo choca con el pragmatismo cuando tienen que gobernar. Es el caso de la propia Alicia Kirchner. Además hay palabras explosivas, palabras que generan una sensación, una emoción muy especial y que en el fondo son trampas. Por ejemplo, cuando dice, el gobierno de derecha en este momento está haciendo traición a la patria al expulsar funcionarios públicos. Sí. O sea, sacar los ñoquis es traición a la patria y es la derecha. Cuando la derecha vendría a ser el ñoqui justamente que está puesto ahí para que el gobierno responda a una militancia y no a los intereses de la nación. Pero de eso no se habla. Ahora, te quiero aclarar que esta campaña que se está haciendo contra el gobierno, reciente gobierno de Macri, que llega al absurdo de que ya escuché por ahí que Macri tiene la culpa por las inundaciones en la Mesopotamia, María Eugenia Vidal tiene la culpa por lo que pasó Sí, por la fuga, por los prófugos. Todo esto, estas críticas, del sistema penitenciario. Todas estas críticas pueden entusiasmar y alegrar a los que están en la militancia de una forma fanática, ciega y esclava, como dije recién. Pero a la mayor parte del país le está generando una sensación distinta. Están comenzando a darse cuenta, caramba, nosotros estuvimos en manos de esa gentuza, de esos delincuentes. Caramba, ¿cómo puede ser? Yo, honestamente, escucharlo hablar a Moreno, a Guillermo Moreno, de inflación, de que el gobierno nacional y popular no intervino el INDEC, la verdad me dio mucha vergüenza ajena y mucha ofuscación por la falta de capacidad de ubicuidad, ¿no? Porque hay algún sector del kirchnerismo que aparece hoy con el dedito levantado como si hubieran dejado de gobernar hace 7 años, no hace 15 días, ¿no? Tal cual. Y no reconocen nada de la herencia recibida. Bueno, aquí hay un mérito indirecto del nuevo gobierno, indirecto, que es el cambio que se ha dado dentro del kirchnerismo, o dentro del Partido Justicialista en general. Y yo digo que dentro del Partido Justicialista en general se ha producido una suerte de conversión súbita e inesperada, como fue la conversión de San Pablo en el camino de Damasco. ¿Ah, sí? Que súbitamente San Pablo giró su concepción, que fue todo un milagro. Sí. Entonces, de repente, el Partido Justicialista gira y dice, tenemos que defender la Constitución, tenemos que estar en contra de los decretos en el sede de urgencia, tenemos que defender la institucionalidad. Bueno, es un milagro. Es algo maravilloso que está ocurriendo también con este gobierno. Y ojalá que el Partido Justicialista sea coherente y persistente en esta actitud de defender la institucionalidad, la separación de poderes y todo lo demás. Por otro lado, tenemos que en muy poco tiempo se han tomado una serie de medidas, por ejemplo, a nivel internacional, que son asombrosas. La Argentina, al denunciar a Venezuela la violación de los derechos humanos en Venezuela, ha puesto en su lugar lo que es la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos no es sacar el retrato de Videla. Eso es muy fácil, es gratuito. Eso es demagógico.
La defensa de los derechos humanos es defenderlos hoy, donde están agraviados y destruidos. Es defender a los presos políticos de Venezuela. Eso es defender los derechos humanos. No referirnos a lo que pasó hace 35 o 40 años, que también tenemos que tratarlo, por supuesto, pero lo que pasa hoy. Y entonces cuando Macri hace esto en la OEA, está colocando otra vez a la Argentina en una posición muy notable, y yo creo que eso debemos celebrar. Porque la Argentina, no te olvides vos, que a principios del siglo XX, era el país líder de todo el continente. Era el país con mejor educación, con mejor cultura, con mejor economía. Era el país a donde venía la gran inmigración de Europa. Era el país maravilloso. Un kirchnerista diría era el país de la derecha. Bueno, era el país que tenía la mejor educación, la mejor economía, la mejor cultura. Un país que fue visitado por Clemenceau, por Albert Einstein, que fue visitado por... Sí, aunque yo recuerdo claramente algunos párrafos de tus libros, El atroz encanto de ser argentino, corregime si mi memoria me falla, donde algunos de esos personajes formidables que venían para el primer centenario veían el despilfarro que había en esa Argentina opulenta y decían, yo no sé cómo este país es tan pródigo que permite hacer estas cosas. Está escrito, ¿no? Y es cierto, pero había tanto despilfarro porque sobraba. Sobraba dinero porque había tanta producción. En este momento se me ocurre a mí que si esta política exterior que está llevando adelante el gobierno actual y que puede estar respaldado por Perú, por Colombia, por México y quizá pronto por Chile y por Brasil y seguramente por Uruguay, puede hacer que Argentina sea la que lleve, el que encamine a todo el continente en la dirección que el mundo desea de un continente como América Latina. Un mundo que está tan convulsionado. Qué bien que le vendría un continente como América Latina, donde predomina la democracia, donde se lucha claramente contra el narcotráfico, donde se lucha claramente contra la corrupción, por la institucionalidad. ¿Qué te parece? Un continente que tenga esas características y que ponga orden y dé como una orientación al resto del mundo. Por otro lado, Macri ha dicho claramente todavía en la campaña que él quiere muy buena vinculación con la Unión Europea y el Pacto del Pacífico. Y eso significa unirnos con Chile y unirnos con todo el Pacífico, que implica, bueno, Japón y toda Australia y todo lo que es el Pacífico. De modo que estamos frente a cambios muy notables y esto lleva a que la Argentina sea otra vez un país que se menciona en el mundo. Yo viajo bastante y Argentina era un país que era, bueno, un país fracasado, país que no se tenía en cuenta. Está claro. Eso ha cambiado. En el plano del impacto de las transformaciones en muy poquitos días que ha generado el gobierno de Macri, coincido plenamente. Ahora mis dudas se plantan en qué aspectos. Primero, en la diferenciación clara que tenga hacia adentro Macri de lo que fue el régimen kirchnerista. Por ejemplo, el régimen kirchnerista tuvo su carta abierta. Tuvo su coro de propagandistas, tuvo su cultura apropiada y subsidiada, ¿no? Hombres de la cultura, del arte, de la ciencia, subsidiado. Macri yo se lo dije acá, usted no tendrá un carta abierta propio. No. Nosotros buscaremos ejercer la crítica como una forma constructiva y va a tener que aceptar la crítica. ¿Crees que eso será posible o hay algún temor de que el poder lo vaya llevando a Macri de ese plan republicano a ese derrotero hiperpresidencialista de siempre, como un estigma de la Argentina? Ese problema lo tenemos los argentinos, desde luego. Aquí hay una vieja tradición caudillesca y por eso la admiración que hay por los caudillos de cualquier signo político. Pero no me parece que sea la intención de Macri, ni me parece que sea lo que este gobierno trata de conseguir. Yo creo que de ninguna manera se va a dar eso. Me parece que el año que viene, el 2016, va a ser un año difícil, como una suerte de corredor estrecho, con muchas tormentas, con cambios de temperatura, con sorpresas. Recién lo acaba de decir Expert, que se comienza con una inflación del 60%. Entonces los acuerdos salariales, ¿cómo van a terminar? ¿Cómo se van a arreglar? La expulsión de los ñoquis va a generar, por cierto, mucha reacción. El hecho que se quiera evitar los piquetes y dañar la circulación, como se ha hecho hasta ahora,
está mal visto por algunos sectores, como que eso va en contra de los derechos del ciudadano. O cosas peores como los lugares donde el poder mafioso está enquistado en el Estado, como lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde una cárcel de máxima seguridad, entre comillas, parece un cuento del realismo mágico de García Márquez, ¿no? Con prófugos que se escapan con pistola de juguete y se suben a un 128 que no funciona y lo tienen que empujar, ¿no? Ni García Márquez lo hubiera imaginado más truculento. Completamente. ¿No? Y eso, digamos, es un aviso sobre... Esas son las dificultades que va a tener este gobierno, que va a tener la sociedad argentina. Pero aquí viene algo. Mientras me traía el taxi aquí al programa, el taxista me dice, mire, dice, hay aquí un sector que siempre se perjudica. Hay ladrones de acá, ladrones de allá, delincuentes de un lado, del otro. Hay un sector que se perjudica. Le digo, ¿cuál es el sector? El pueblo. Digo, ¿y qué es el pueblo? Le digo yo. Bueno, somos nosotros los trabajadores. No, momentito. El pueblo también son, le digo, los dirigentes sindicales. El pueblo también son los ñoquis. El pueblo son los que están robando al Estado. Todo eso es el pueblo. Y el pueblo tiene que saber hacia dónde apoya, hacia dónde va. Entonces, la sociedad argentina tiene que saber que debe apoyar a un gobierno que no quiere ser corrupto para que realmente siga adelante con su programa, con su proyecto. La sociedad argentina no ayudó al gobierno de Alfonsín, ayudó a que el gobierno de Alfonsín cayese antes de lo debido. Y el pueblo argentino tiene que saber que en este momento que hay un gobierno que no quiere ser corrupto, que quiere triunfar, que quiere beneficiar a la Argentina y convertirla otra vez en líder de toda América Latina, necesita ese apoyo. Felizmente, he leído algunas estadísticas sobre la aprobación o no aprobación del gobierno nuevo. Y las cifras superan de lejos el 51%. Se alejan, ya Jacobe puede decirnos, pero se están acercando a cifras que no parecían posibles. Última cuestión. Hoy ha sido un día emblemático, paradigmático, lo planteaba al principio del programa, por un fallo ejemplar en tiempo récord, marcando que la corrupción mata y que lo que hubo fue corrupción de Estado y de empresarios seguida de muerte, la tragedia de Once. Así es. 2 exsecretarios kirchneristas con penas de prisión, empresarios con pena de prisión. Digo, ¿eso es un augurio? Porque para que el común denominador del argentino medio empiece a creer, también la justicia debe poner presos o debe castigar la corrupción de Estado. Si no, por supuesto. Bueno, si no serán amagues. Dos cosas, Pablo. Laura Alonso dijo que Macri le pidió que sea implacable con la corrupción para adelante y para atrás. Es decir, nadie se salva acá. No es fácil, es un tema extremadamente complejo. Yo tampoco creo que todo el mundo esté de acuerdo con la pena que se le aplicó a Jaime, especialmente, ¿no? No creo que todo el mundo esté de acuerdo. Pero yo creo que hay un elemento muy auspicioso, que esto va a generar dentro de todo el cuerpo de la justicia argentina, dentro de todo el poder judicial, algo diferente, como que es necesario empezar a jugarse un poco más audazmente, más críticamente, a favor de la justicia, de una justicia independiente, ejercerla. A cumplir el deber. La Argentina se queja de que carece de una buena justicia y ha carecido de esa buena justicia hasta ahora. La sensación que hay es que los jueces tenían miedo, los fiscales tenían miedo y se manifestaban con gran temor y con gran cuidado. Miedo que a veces servía para disfrazar la conveniencia. También. ¿No? Pero el gran entusiasmo que ha generado en la sociedad, los comentarios tan positivos que se dan en todos lados por estas sanciones que son menores, que son a poca gente por ahora y con penas no muy importantes, yo creo que influye enormemente en el Poder Judicial de la Nación. Esto es extremadamente positivo. Esto va a dar una gran esperanza en la sociedad, una esperanza adicional, y creo que eso puede ayudar también en otros campos, en el campo de la política o en el campo de la economía. Gracias, Marcos. A vos. Un buen 2016 para todos. Para todos. Hacemos pausa y ya dialogamos con Jorge Giacobbe.